皆さんこんにちは。今回は、かつて井上尚弥選手と対戦し、判定まで持ち込んだデビッド・カルモナ選手のインタビューを翻訳しました。カルモナ選手は、当時の井上選手についてどのように語ったのでしょうか。それでは、早速ご覧ください。No, pues la plática con Japón se está poniendo buena, pero hay una sorpresa. Lalo, ¿cómo ves? ¿Otra más? No, pues es que estamos llenos de sorpresas. Lalo Camarena está aquí con nosotros. Aparte, Carmona se va a conectar. Es el único mexicano que le duró la distancia al monstruo Inoue. 3 nada más le han durado. 3 nada más, entre ellos el mexicano. Donito Donaire, Filipinas. Severo y un japonés en el arranque, digamos, de la carrera, cuando iba para arriba este hombre. Pues yo creo que aquí nos vamos a ver, nos va a platicar las dudas. No debe ser fácil durarle 12 rounds al monstruo. No, por eso yo creo que esa sorpresa la teníamos guardada, Lalo, y ahorita en segundo lo vamos a conectar, nos va a platicar cómo fue la pelea con Inoue. Sí, fíjate, no tiene mucho tiempo, ¿no? La pelea me acuerdo, fue en Super Mosca. Ya el nombre de Inoue empezaba a crecer, no solamente en Japón, sino ya empezaba a trascender en el mundo del boxeo, ¿no? Ya en México ya era, para los boxísticos ya era un nombre que empezábamos a buscar, ¿no? Y yo ¿cuándo va a pelear Inoue? Porque lo veíamos, vi cómo le ganó al confesor Hernández, y te llamaba la atención. Inoue Naoya 選手は2014年4月6日、大田区総合体育館でアドリアン・エルナンデス氏の持つ WBC 世界ライトフライ級王座に挑みました。エルナンデス氏はこの王座を4度防衛していた実力者でしたが、井上選手は左足をつりながらも第6ラウンド TKO で勝利し、世界王座を獲得しました。Y de pronto pues se da esta pelea y uno dice, ay caray, va a pelear contra un mexicano, este cuate que noquea, que pues, tiene una pegada tremenda, tiene buena técnica, o sea, no es solo un fajador con fortaleza física, sino con buena técnica, y pues que un mexicano le haya llevado hasta los 12 rounds, pues no es tan fácil. Sí, nos tiene que platicar, porque ¿sabes qué? Yo siempre he sido de la idea de que el guante winning japonés es muy esponjado. Para mí no me funcionaba para pelear porque sentía que no pegaba, pero él siempre ha usado de esa marca, winning, y ve los tremendos knockouts que da. O sea, ¿cómo va de pegar? Ahorita nos tiene que platicar, pues como dicen, no hay nadie mejor que el que sintió la pegada, ¿no? El que está ahí, pues ya lo vemos aquí, mi querido Marco, gracias a la tecnología. Inoue Naoya vs デビッド・カルモナは2016年5月8日に有明コロシアムで行われました。試合結果は、ジャッジ2人が110勝ち対109、1人が106対111で、いずれも井上選手を支持する判定勝ちとなりました。井上選手は第2ラウンドに右拳を痛め、中盤以降は痛みにより右を強く打てない状況となりましたが、左手だけで相手をコントロールし、高い技術を披露した一戦となりました。Pues como ustedes pueden ver, champs, seguimos llenos de sorpresas, aparte de la presencia de Lalo Camarena, don Lalo Camarena, con respeto, don Lalo. No, hombre, don Marco Barrera. Don Lalo Camarena, hoy en un round más tenemos el gusto de recibir a un boxeador mexicano que se plantó a tú por tú con uno de los peleadores más temibles del boxeo moderno, David Severo Carmona. ¿Cómo estás, David? Gracias por, sabemos que estás ocupado, pero era importante, ahorita que estoy con Lalo Camarena, escucharte, saber, pues fuiste que le aventaste 12 rounds con el monstruo Inoue. Así es, Marco. Pues mira, gracias. Buenas tardes, Lalo. Nuevamente. Fue una pelea complicada, una pelea imposible, pues sabemos, bueno, dura, pues sabemos de la capacidad y la calidad que es Naoya Inoue. Fue un gusto para mí haber podido estar arriba del ring con él. La verdad es que una pelea que me dejó mucho aprendizaje y pues sobre todo muchos muy gratos recuerdos. 2016, con el gusto de saludarte, David. 2016, esta pelea, 8 de mayo del 2016, todo a favor de Inoue, en su casa, con su público, una carrera que empezaba a despegar, ¿no? Hasta los niveles que conocemos, y para un juez, pues le ganaste entre 4 o 5 rounds. ¿Cómo pelearle a Inoue para no ser noqueado y pues para darle batería, como decimos en México, David? ¿Cómo lo hiciste?
Pues la verdad es que estoy convencido y de que mi tío Rubén Carmona, quien fue el que me preparó para esa pelea, hizo una estrategia muy acertada. Nos trabajamos en bloquearle las combinaciones que sabíamos que él tenía muy efectivas. Trabajamos en anular, en hacer todo lo posible para que él no nos conectara de una manera tan certera y pues pudiera lastimarnos. Estoy completamente seguro de que hicimos una gran estrategia, que la pelea la mayor parte del tiempo estuvo cerrada, estuvo pareja, estuve respondiéndole muy bien, hasta que llegó el 12º round y conectó él, conectarme al cuerpo y eso cambió un poquito el momento de la pelea en el último round. Oye, ¿qué te dicen últimamente? ¿No te hablan para decirte, oye, qué pasó? Como que tú le aventaste los 12 rounds. Hoy por hoy es el monstruo del boxeo japonés. Le ha ganado tanto filipinos como mexicanos. Tú, siendo de los mexicanos que te presentaste por allá, ¿algo te impresionó cuando llegaste a Japón de él, cuando lo viste? La verdad es que no, Marco, ¿qué crees? Bueno, esa pelea pues ya tiene casi 10 años, tiene 8. Entonces, no me impresionó nada, lo vi fuerte, lo vi grande, es un poco más alto que yo, pero la verdad es que, siéndote honesto, y no por hablar de más, no me impresionó nada. Sabíamos que era una pelea complicada, pero la verdad es que no es el monstruo que ahora es. En ese entonces probablemente todavía no tenía tanta experiencia, eh, todavía no, estoy seguro que todavía no era el monstruo que actualmente es. No me impresionó absolutamente nada. Quisimos pelearle a como se nos presentara la situación y pues contentos de saber que hemos sido el único mexicano en aguantarle los 12 rounds y satisfecho de lo que se hizo arriba del ring. Claro que tú sabes, como peleador siempre deseas ganar, siempre anhelas el triunfo, pero quedamos satisfechos, pues mira, seguimos siendo de los pocos que han podido competirle los 12 rounds. Pues de campeonato mundial en ese momento, tú fuiste el primero que le resistió los 12 rounds y tienes razón, ¿no? Habrá aprendido mucho desde ese momento, 2016 a la fecha, pero ya tenía fama de noqueador, o sea, había ganado todas las peleas por nocaut, solamente tenía una decisión en su país y todos los demás eran triunfos por nocaut. Yo te pregunto, David, ¿sí pega fuerte? ¿En realidad sí sientes la pegada de él o es más el resultado de lo que hace que la pegada así que con un golpe te aturde? Pues sí es una pegada muy respetable, la verdad, pero pues si tú, bueno, es que te vuelvo a repetir, nosotros trabajamos para buscar anular cada una de sus combinaciones y que no pudieran entrar tan efectivos sus golpes, que no me lograra conectar de una manera tan acertada. Entonces, pues logramos anularle la mayoría de sus golpes lanzados. Entonces, eso hizo que no cayera yo por nocaut. Sí pega, la pregunta es si pega, sí pega duro, pero creo que más que una pegada brutal, es explosivo. La explosividad es lo que lo hace tan efectivo. ¿Qué opinas del crecimiento de Inoue desde esa pelea hasta hoy? ¿Te imaginabas que llegase el fenómeno libra por libra que es hoy? No, hoy ha crecido bastante y no he aprendido. Mira que qué pelea se aventó con Donaire hace poco tiempo, la primera, claro. Y no, estoy completamente convencido que ya era un gran campeón, pues ya era doble campeón del mundo, venía de noquear a Omar Narváez, que llevaba 16, 17 defensas de título mundial consecutivas, tanto en Mosca como en Super Mosca, y lo despedazó en 3 rounds. Pero después me tocó a mí, noqueó a Guarlito Parrenas, un peleador con el que yo empaté por el campeonato mundial interino. 井上尚弥選手と WBO 世界スーパーフライ級チャンピオンオマール・ナルバエス氏の試合は2014年12月30日に東京体育館で行われました。ナルバエス氏は WBO 世界フライ級王座を16度防衛した後に階級を上げ WBO 世界スーパーフライ級チャンピオンとしてこの試合が12度目の防衛戦でした。その経験豊富なチャンピオンを相手に井上選手は4度のダウンを奪い第2ラウンド KO で圧倒的な勝利を収めました。こちらは当時のボクシングシーンによる試合前のスタッフ予想ですが、全員が
井上選手の勝利を予想していた一方で、いずれも大差の判定勝ちを想定していた点が興味深いです。記者たちは、ナルバエス氏の卓越した技術を高く評価しつつも、井上選手の若さとパワーがそれを上回るだろうと見ていました。そして、試合後にナルバエス GA が井上選手のグローブに何か仕込まれているのではないかとクレームをつけたというのは有名なエピソードですね。井上尚弥 VS ワーリとパレナスは2015年12月29日に有明コロシアムで行われました。前線のナルバエス戦で拳を負傷した井上選手にとっては約1年ぶりとなる復帰戦でした。当時のパレナス選手の成績は24勝、21KO6 敗1分けと高い KO 率を誇っていましたが、井上選手の前になすすべなく第2ラウンドで崩れ落ちました。個人的にはナルバエス戦でのダウンよりもこのパレナス戦で奪った最初のダウンの方が印象に残っています。ガードの上から効かせて相手を倒すというのはなかなか見られるものではありませんからね。Pero ha evolucionado, estoy completamente convencido que Naoya Inoue ha evolucionado. De todos los boxeadores a los que has enfrentado, David, ¿Inoue es el que pega más fuerte o enfrentaste a algunos que lo superaban en poder de pegada? El Pantera Neri tenía una pegada muy respetable. Yo creo que tiene la mano más pesada Neri, pero reitero, la explosividad de Naoya Inoue es lo que lo hace tan efectivo. Hoy vemos una generación de boxeadores japoneses muy fuerte: Inoue, Yoka, Nakatani, Tanaka. ¿Sientes que el boxeo japonés ya igualó o incluso superó a ciertos boxeadores mexicanos? A ver, Marco, perdóname, no te entendí con claridad la pregunta, se escuchó un poco lenta. ¿Me puedes repetir, por favor? Que ya la generación de boxeadores japoneses está creciendo muchísimo, entre ellos Inoue. ¿Crees que ya rebasó a la clase que tiene de boxeadores mexicanos? Ha evolucionado Japón muchísimo, tienes toda la razón, lo dices muy bien. Viene Nakatani, Junto Nakatani también en una división más abajo. Yo creo que sí, ahorita es la mejor etapa o época para los japoneses en el boxeo a nivel mundial. Yo creo que sí están pasando por la mejor etapa. Primero, agradeciéndote, David. En segundo lugar, pues nuestro cariño y respeto y admiración para ti. Y gracias por tu tiempo aquí con el campeón Marco Antonio Barrera y con un servidor. Y que la pases muy bien, mi querido David Severo Carmona. Fue un placer haber estado con ustedes. Lástima, poquito ahí quizá la señal me falló un poco. Les agradezco, Marco, un placer poder compartir contigo, un gran campeón, orgulloso como mexicano de todos tus logros, Salón de la Fama. Fue un placer, gracias por haberme tomado en cuenta. La verdad es que sigue siendo satisfactorio. Mira, hasta la fecha haberle podido pelear al monstruo japonés la larga ruta. Muchísimas gracias, espero que se repita, ¿no, Lalo? Que lo invitemos sí. Aquí al programa. Lo vamos a invitar al Severo Carmona. De verdad, para mí será un placer y tremendo gusto poder tener a dos personajes tan grandes en el boxeo mundial de frente. Gracias, Carmona, un fuerte abrazo. Saludos y bendiciones. Gracias. Qué barbaridad, Lalo, o sea, está bien, ¿no? O sea, para él, imagínate. Pero fíjate, lo estudiaron bien al monstruo, ¿no? Sí. A ver cómo lo podemos nulificar. Sí. Estas son sus fortalezas, estos son sus mejores golpes. Tapémosle esas posibilidades y pues, le dio resultado, ¿no? 12 rounds, se dice fácil. No. Iba a puros knockouts, solamente había ganado una por puntos en ese momento. Fíjate que es por eso que de repente al boxeador mexicano saben que contratarlo es salir y dar espectáculo, que no piensan que de repente contratas a alguien de fuera y dices, vino a conocer nada más la ciudad de México y se caen a la primera. Y el boxeador mexicano todo lo contrario. Pero fíjate, Marco, yo creo que lo que nos cuenta David Carmona te demuestra que siempre tienes que estudiar al rival. Sí. Si no eres favorito, pues con más ganas, ¿no? El saber, oye, es muy fuerte, ¿cómo lo puedo nulificar? Si más o menos son a la par, pues obligado que lo tengas que estudiar, ¿no? Para dar una buena pelea. Y como decía el Finito, ¿no? Cuando lo entrevistaban, que le decía el Cuyo Hernández, si dicen que tu rival es muy malo,
pues tienes que correr 1 kilómetro más porque no te vaya a sorprender el que dicen que es malo, ¿no? Definitivamente, pero sí, y fíjate, ya habla bien, ¿eh? Sí. Sí, se expresa bien y sabe actualmente cómo está el boxeo. Por eso hay que invitarlo. Y yo por eso digo, los boxeadores son muy listos. No tanto. En la esquina sí, Marco. Bueno. Yo oigo las indicaciones, me gustaba mucho escuchar, por ejemplo, al Cuyo, al Chilero Carrillo, a Tony Torres. Me gustaba mucho escuchar, todavía me tocó don Lupe Sánchez cuando peleaba Pipino, cuando peleaba la Chiquita González. Cómo daban las instrucciones, Rudy Pérez, cómo daba las instrucciones, eran claros. ルベン・オリバレスは1960年代後半から1980年代にかけて活躍した105戦89勝79 KO 13敗3分けの成績を持つメキシコの伝説的なボクサーです。バンタム級とフェザー級の世界王座を獲得し、卓越した KO 率と華やかなスタイルでエルパスの愛称で親しまれました。キピノ・クエバスは元 WBA 世界ウェルター級チャンピオンで、2003年にはザ・リング氏の歴代最強パンチャー100人に選出されています。ウンベルト・チキータ・ゴンサレスは WBC、IBF 統一世界ライトフライ級チャンピオンとして知られ、マイケル・カルバハルとの激闘で特に有名です。クーヨ・エルナンデスはメキシコの伝説的なトレーナー兼マネージャーで、リカルド・ロペスやルベン・オリバレスをはじめ、数多くの名選手に携わってきました。マヌエル・カリージョも著名なトレーナーの一人で、ルベン・オリバレスのセコンドを務めた記録が残っています。ドン・ルペ・サンチェスとトニー・トーレスについては、名前はしばしば言及されるものの、現時点では明確な経歴を記した一次資料は確認できていません。Y preciso, si no tenían que hacer gráficamente la indicación, tira el upper, Marco, tira el gancho al hígado. Pues no es necesario. Yo les decía, pues el boxeador es listo, inteligente, con que le digas a Barrera, repite jabs, no estás tirando jabs, Barrera, lo que trabajamos en la semana, pues con eso es suficiente. No le tengo que decir, y más si estoy gordito, tira el jab. Pues ya el boxeador sabe cómo tirar el jab o no. Sí, definitivamente, yo creo que sí. Esta conexión de repente, dices. Por eso pero oímos lo esencial. Por eso tengo ganas, Lalo, por las conexiones, pero oímos lo esencial. Sí, muy bien. Se expresó muy bien de él, con un respeto, y la verdad, como para él nos dio a denotar que es un triunfo actualmente para él haberse rifado 12 rounds con Inoue. Y lo agarró en ascenso, ¿no? Porque estamos hablando de Supermosca. Ya de Supermosca. Él se corona Mini Mosca con el Confesor ya Hernández y luego sube directamente a Supermosca. Y ahí es donde él empieza, después de vencer al argentino Narváez, empieza a crecer hasta tenerlo ahora. Hasta lo que es ahora. Ya casi pluma, ¿no? A ver hasta dónde llega. No, you can hear my voice is rattled. But it's been nonstop talking between our shows, between calling the fights, between being in loud arenas, hosting the press conference. The weigh-in. It was super loud in there. There was a ton of people. Hundreds of people showed up for the weigh-in. So we actually had to speak over them too. So.